José Gabriel Arapé te brinda los mejores consejos económicos para que puedas sacarle el máximo provecho a tus ingresos. Solo en Street Radio, la radio podcast. Bienvenidos al tercer programa de Solo Economía con, por supuesto, su servidor José Gabriel Arapé. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que a todos nos interesa porque además tenemos muchos fantasmas alrededor del tema del ahorro. No nos han enseñado a ahorrar de la manera correcta. Y hoy vamos a explorar un poco acerca de cuál es la diferencia entre lo que es un ahorro para consumo y un ahorro para inversión. Así que comencemos de una vez este programa del día de hoy. Llegamos a ustedes por Street Radio 96.9 FM, @ la radio podcast en Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. Además, en la producción tenemos a Alberto Belfort y Roselianos Díaz Arias. En el audio a Pablo Belfort y en el video a Difrey Alejandro. Comencemos el programa de una vez con el consejo financiero de la semana. Presta atención a nuestra recomendación económica de la semana. Recomendación económica de la semana. Cuando vamos a comprar algo, ya sean unos zapatos, un celular o cualquier otra cosa que tú quieras comprar, tienes dos formas de hacerlo. Una es preahorrando, es decir, vamos todos los meses o cada vez que tengamos dinero echando en un pote hasta llegar al punto que tú quieres o al monto que tú quieres y allí sales y compras. Esa es una de las maneras. La otra es salir a pedir prestado. En Venezuela ya sabemos los problemas que tenemos con relación al crédito bancario, pero en los últimos tiempos en realidad lo que está sucediendo es que las personas salen y le piden a familiares, le piden amigos o van a casa, a otro tipo de casas y pagan intereses por dinero prestado. Preahorrar siempre va a ser mejor que pedir prestado. Si tú quieres algo que es para consumo, si tú quieres algo que es para satisfacción inmediata, es mejor que tú lo ahorres y una vez tengas el dinero listo, ya ahí vas a poder comprarlo a que pidas prestado y después mes a mes veas descompletado una parte de tu salario, de tus ingresos, porque tienes que pagar ese préstamo. Así que cuando hablamos para consumo, preahorrar siempre va a ser mejor que pedir prestado. Y ese es el consejo financiero de la semana, muy importante, sobre todo aplicado en Venezuela, porque nosotros durante los últimos 15 años hemos tenido una cultura muy fuerte de consumo. A ver, el venezolano está acostumbrado a consumir. Nosotros somos personas que nos gusta gastar, esa es parte de nuestra cultura. Pero adicionalmente se ha visto incentivado, ya sabemos los motivos, hemos tenido o se ha tenido durante mucho tiempo préstamos baratos que con el tiempo se los iba comiendo la inflación, pero eso cambió. Eso es la realidad de 2010, la realidad de 2012. Ya hoy la realidad es otra y tenemos que adaptarnos a ello. Además, cuando hablamos de ahorro, en realidad tenemos dos aceptaciones distintas, es decir, tenemos dos definiciones distintas y nosotros por lo general sabemos una sola. Comencemos por hablar de qué o de dónde proviene la palabra ahorro. Porque muchas personas o nosotros hablamos del ahorro, pero en realidad no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. La palabra ahorro proviene de un término que se llama jorro, que a su vez es un derivado de una palabra que se llama hur. Hur es H-U-R-R. Es una palabra de origen árabe que significa libre. Es decir, cuando hablamos de ahorro, estamos hablando de una palabra que es, en realidad su significado es libertad. Esa palabra se usaba durante la Edad Media para cuando una persona le daba libertad a un esclavo. Es decir, tú tenías un esclavo, a ese esclavo le dabas la libertad, tú decías que le dabas el hur. Cuando hablamos de ahorro, estamos hablando de darle la libertad a un esclavo, o ese era el término que se usaba para ese momento. Esa aceptación a lo largo de los siglos fue evolucionando y por eso nosotros conocemos hoy el ahorro o uno de los conceptos que tenemos del ahorro es dejar de pedir o dejar de pagar por algo en específico. Es decir, si yo voy a un sitio y algo me cuesta $20 y resulta que hay una promoción y yo lo compro en 15, yo estoy pensando que me estoy ahorrando $5. Eso es lo que nosotros conocemos. Ay, mira, qué suerte, me ahorré tanto. Porque en realidad a una parte de nuestro dinero le estamos dando libertad. Esa es la aceptación del ahorro más conocida o por qué hemos llegado en el medio a eso. Pero el ahorro tiene dos aceptaciones económicas distintas.
No es igual ahorrar para consumo que ahorrar para invertir. Y esto es lo que tenemos que tener muy presentes nosotros en Venezuela o desde cualquier lado que me estés escuchando, porque nos va a cambiar el chip acerca de cómo vemos el ahorro. Ténganlo presente. Hablemos primero de la primera aceptación. Si yo compro o si yo voy a comprar algo que me cuesta $1,000 y cuando veo tiene una promoción del 25% y lo termino comprando por $750, yo digo, me ahorré $250 porque le dimos libertad a una parte de nuestro dinero. Esa es la primera aceptación conocida o la que normalmente nosotros manejamos acerca del ahorro, que es cuando tú dices, mira, yo voy al cine y en el cine la entrada que cuesta $5 está en promoción 2x1 porque es día de promoción y entonces en vez de gastar 10 gasto 5. Ok, me estoy ahorrando $5. Ahora, para que esto sea un ahorro verdadero, tiene que tener dos características que son muy, pero muy esenciales. Porque en la sociedad que vivimos, y volvamos al caso, en medio de una sociedad de consumo, las empresas diseñan promociones y no necesariamente yo me estoy ahorrando dinero. Porque si algo que me cuesta a mí $10 lo aumentan a 15 y me dicen que está en promoción en $10, yo no me estoy ahorrando nada. El precio son $10. Entonces, necesitamos poder entender realmente cuándo hay un ahorro real a la hora de comprar algo, a la hora de darle libertad a una parte de nuestro dinero. Lo primero es que tiene que ser una necesidad. Tiene que ser una necesidad y eso tenemos que entenderlo. Si yo tengo un par de zapatos o un par de zapatos blancos para jugar al fútbol, por ejemplo, yo juego fútbol los martes y yo tengo un par de zapatos blancos. Y yo me voy a comprar otro par de zapatos blancos, por más que esos pares estén en promoción, yo no me estoy ahorrando dinero. Porque no tengo una necesidad sobre eso. Tiene que ser una necesidad real. Y para entender lo que es una necesidad real, nosotros tenemos que estar conscientes acerca de en qué momento de nuestra vida estamos parados. Siempre pongo el ejemplo de, hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades. No es igual que yo esté comprando alimentos o comprando medicinas a que yo esté ahorrando en el viaje que me quiero ir para Europa. No quiere decir que el viaje para Europa esté mal, ni que pagar menos dinero por ese viaje esté mal, pero no es una necesidad. Y como no es una necesidad, no entra dentro del concepto de ahorro. Ese es el primer punto importante para que sea un ahorro verdadero. El segundo punto es que tiene que ser una oferta verdadera. ¿Qué es una oferta verdadera? Volvamos al caso de las empresas que tienen un artículo en $10, ponen que están pagando en 15 para jugar con tu mente del consumidor y hacen una promoción de $10. Eso sigue costando $10. No es una oferta verdadera. Entonces tienes que poder cerciorarte que es una oferta verdadera. ¿Cómo lo hacemos? Punto número 1. Tenemos que conocer el precio antes de esa promoción. Si tú conoces el precio antes de esa promoción y efectivamente lo están descontando, es una oferta. Si tú no conoces el precio de esa promoción, entonces tú no sabes si ahí adentro hay una oferta. Porque pueden estar haciendo tácticas de consumidor para que tú vayas y le compres al porcentaje de descuento que ellos dicen que te están prestando. Entonces, tenemos que cerciorarnos que sea una oferta verdadera mediante conocer o saber el precio anterior que tiene ese artículo. Y lo segundo es que tenemos que cotejar con otros sitios. Si yo, volvamos al caso, me quiero comprar un par de zapatos blancos, yo tengo que buscar ese artículo más o menos homogéneo. ¿Qué es más o menos homogéneo? Bueno, otro par de zapatos blancos, si es posible de la misma marca y de la misma calidad, para poder hacer una comparación real. Porque si yo voy y comparo un par de zapatos original que yo puedo comprar, no sé, en un centro comercial, no va a ser igual a un par de zapatos que no sea original en un mercado popular. Entonces estamos comparando dos cosas distintas. Lo primero es que tenemos que comparar un artículo que sea homogéneo. Si es el mismo, mucho mejor. Por ejemplo, si yo voy a comprar un teléfono celular, el teléfono celular yo tengo que comparar el mismo modelo en distintos sitios. ¿Cuántos sitios deberíamos comparar? Por lo menos 3. Yo con 3 sitios estoy teniendo una referencia real. Si yo voy y en los 3 sitios, en uno me cuesta 200, en el otro me cuesta 180 y en el otro me cuesta 160 y elijo el de 160, efectivamente yo estoy ahorrando. Yo estoy ahorrando 40 con respecto a la comparación a otros sitios. Ahora, ese ahorro tiene que tomar en cuenta el costo del traslado al sitio y del producto. Es decir, si yo
el día de mañana, volvamos al caso del teléfono celular, el de 160, yo estoy en Caracas y resulta que está en Barquisimeto y traerlo a Caracas me cuesta 40, o ir a Barquisimeto a buscarlo me cuesta 40, entonces yo no me estoy ahorrando nada. No es solamente el precio del artículo. Tengo que tomar en cuenta todo lo que va alrededor del precio del artículo, ya sea yo desplazarme a ese sitio o que ese sitio venga o que el artículo venga hasta mi casa, hasta el sitio donde estoy. Entendido esto, la primera aceptación del ahorro, dejar de pagar una parte de un artículo por una oferta verdadera y una necesidad, entramos a la segunda aceptación, que es la que en realidad nos interesa a nosotros porque, volvamos al caso, estamos tratando de avanzar en caminos de libertad financiera, estamos tratando de avanzar en poder construir una riqueza. La segunda aceptación del ahorro es muy sencilla. Una cosa es ahorro para consumir y otra cosa es ahorro para invertir. Son dos cosas totalmente distintas. Lo que hemos estado hablando hasta ahora es ahorro para consumir. Es decir, yo estoy renunciando a una parte del consumo presente para tener un mayor consumo futuro. Estamos todos claritos hasta acá. Yo estoy dejando de gastarme los $10 hoy para en 10 meses gastarme en 100. Pero sigue siendo un gasto. Yo no estoy avanzando dentro del camino de libertad financiera, que es de lo que vamos a hablar ya en la segunda parte de este programa. Así que vamos a unos compromisos comerciales y volveremos. Deja de tomar nota y relájate con buena música. Bienvenidos a este programa sobre el ahorro. Te recuerdo que estamos por Street Radio 96.9 FM y que este programa llega a ustedes gracias a mis amigos de QuickX. Con ellos puedes enviar dinero desde Argentina, Perú, Chile y Ecuador a Venezuela, directo al corazón de tu familia. En la primera parte estuvimos hablando acerca de las aceptaciones del ahorro. Es decir, no es igual un ahorro para consumo que un ahorro para invertir. Al final, el ahorro es sacrificar consumo presente, es decir, tú estás dejando de gastar una parte de tu dinero hoy para obtener mayor consumo futuro. Pero para ahorrar necesitamos un instrumento para ahorrar. Es decir, no es igual ahorrar en criptomonedas, ahorrar en dólares, ahorrar en acciones, etcétera, etcétera. Todo bien es un instrumento de ahorro. De hecho, antes, hace muchísimos siglos, las personas en realidad ahorraban en oro o en lingotes de oro, y antes de eso también se ahorraba en sal. Muchas personas, de hecho, de ahí proviene la palabra salario. A las personas les pagaban en sal y las personas agarraban y guardaban una parte de esa sal. ¿Qué debe tener un instrumento para que sea bueno? Para yo decir, mira, voy a ahorrar en esto. Esencialmente debe tener 3 características. La primera es que debe ser estable. Es decir, a mí no me conviene un instrumento que esté todo el tiempo fluctuando, subiendo o bajando y que me genere incertidumbre sobre cuánto dinero tengo. Tiene que tener un proceso de estabilidad. Sabemos que hoy en día no todas las cosas permanecen invariables. Todo tiene un proceso de volatilidad, pero tiene que ser lo más estable que se pueda para que yo considere ese instrumento como ahorro. Lo segundo es que debe ser líquido. ¿Qué significa que debe ser líquido? Que yo pueda cambiarlo, traducirlo rápidamente en dinero. A mí no me conviene ahorrar en una obra de arte que está valorada en no sé cuántos miles de dólares si el día de mañana, cuando la vaya a vender, me va a costar mucho venderla. Tiene que ser un instrumento que tenga liquidez, que todas las personas quieran y que yo rápidamente pueda traducir en dinero. Y lo tercero es que debe conservar su capacidad de compra. Nosotros los venezolanos entendemos bastante de esto. Yo necesito que en el tiempo, si eso me puede comprar una manzana, en el tiempo me pueda comprar lo más parecido posible a una manzana. 3/4 de manzana, casi toda una manzana completa. Yo no quiero un instrumento de ahorro que dentro de un año, en vez de comprar una manzana, yo vaya a comprar media manzana. Entonces, un instrumento de ahorro tiene que tener estas 3 características. La primera es que debe ser estable, no tiene que tener mucha variabilidad en el corto plazo, mucha volatilidad en el corto plazo. Lo segundo es que debe ser líquido,
yo debo poder traducirlo directamente y rápidamente en dinero. Y lo tercero es que debe poder conservar su capacidad de compra en el tiempo. Hay varios bienes que cumplen con estas características que te estoy mencionando. El primero es la forma clásica, que es el ahorro en monedas. Yo elijo una moneda en la cual voy a preservar mi dinero y esa moneda yo la voy a agarrar y voy a ahorrar en esa moneda. Puede ser en dólares, en yuanes, en euros, en lo que tú quieras. Pero tiene que cumplir con esas características que yo anteriormente te dije. Si yo, por ejemplo, agarro en Venezuela y digo, mira, yo voy a ahorrar en yuanes. El yuan es bastante estable. Es una moneda de las más estables que hay. Conserva bien su capacidad de compra, pero en Venezuela no tiene liquidez. Entonces, a mí no me funciona si, por un lado, tiene estabilidad, conserva capacidad de compra, pero no la puedo traducir rápidamente en dinero. Eso es esencial a la hora de cuando hablamos de un instrumento de ahorro. Tiene que cumplir sí o sí con estas características. Otro ejemplo clásico es el euro. Cuando a mí me preguntan, mira, José Gabriel, ¿qué es mejor, ahorrar en dólares o ahorrar en euros? Que es una de las preguntas clásicas que más me hacen en mis asesorías y en redes sociales. La cosa es así. En Latinoamérica, nosotros, el euro no tiene tanta liquidez como el dólar. El euro preserva mejor la capacidad de compra, es un poquito más estable con relación al dólar, pero si yo en Latinoamérica voy a comprar con euros, entonces voy a tener un problema porque no en todos lados me los aceptan. O me lo quieren cambiar a un precio menor de lo que me cambian con respecto al dólar. Si la relación dólar-euro, por ejemplo, es 1.10, entonces me quieren pagar 1.5. Entonces ya yo estoy perdiendo una parte de mi capacidad de compra en el medio, que es la otra característica. Por lo que en Venezuela y en Latinoamérica en general, cuando hablamos de monedas, la elegida es el dólar, independientemente de la situación actual de Venezuela, donde hay mucha transaccionabilidad con el dólar. Es decir, tú vas a cualquier lado y en cualquier lado te aceptan dólares. Pero si así no fuera la circunstancia, es decir, vamos a trasladarnos a la Venezuela de hace 15 años, de 2010, 2011. El instrumento elegido en monedas también sería el dólar, porque conserva su capacidad de compra, porque es estable y además porque tiene liquidez en Latinoamérica. Si lo comparo contra el euro es mucho más difícil de salir y cuando quiero salir de él, entonces me van a pagar menos con relación a... Yo puedo ahorrar, otro ejemplo es en libras esterlinas. Si yo agarro el día de mañana, compro unas libras esterlinas, consigues a alguien que te pueda vender esas libras esterlinas, tienes estabilidad, tienes una moneda que se está fortaleciendo, conserva su capacidad de compra, pero no tiene liquidez. Entonces, estas tres tienen que poder combinarse para que sea un buen instrumento de ahorro y no te genere un dolor de cabeza. Ese es el tema esencial. Luego tenemos el ahorro en commodities. Por ejemplo, petróleo, oro, plata, cualquiera de estos commodities a lo largo del tiempo tienen un proceso. Si vamos a hablar primero específicamente del oro, el oro es bastante estable y de hecho cuando hay procesos recesivos la gente sale a refugiarse en el oro. Por eso cuando hay el mejor indicativo de que un mercado está en un proceso de recesión durante los últimos 100 años, estamos hablando de porque las personas se trasladan al oro. Cuando tú ves el oro que está subiendo, entonces estamos hablando que las personas están esperando por un proceso recesivo. ¿Qué pasa con el oro? ¿O cuál es el problema esencial del oro? Yo puedo ahorrar en oro de dos formas distintas. Una de ellas es en oro físico. Primero, me genera un problema de seguridad. Eso es esencial. Si yo agarro el día de mañana y compro unos gramos de oro y los gramos de oro los tengo guardados en mi casa, estoy teniendo un problema de seguridad. Y lo segundo es que cuando nosotros hablamos de ahorro específico en oro en Venezuela se complica porque la gente piensa que ahorrar en oro es comprar joyas. Si yo voy y compro un anillo o compro una cadena, entonces mira, no, bueno, yo estoy ahorrando en oro. Y en realidad las personas no toman en cuenta que cuando tú compras una prenda de oro, en realidad tú no solamente estás comprando la aleación que tiene el oro, tú estás comprando la mano de obra del artesano, estás pagando los costos fijos y los costos variables de la persona que te lo vendió y le estás pagando su rentabilidad. Entonces cuando vienes a ver, terminas comprando un gramo de oro en 75, 80 dólares y cuando lo vas a vender, porque
el día de mañana, si yo lo quiero empeñar o lo quiero vender a una casa de cambio, esa casa de cambio no le interesa la mano del artesano, ellos te van a pagar solamente el oro. Entonces lo compraste por 80 y si lo vendiste en un periodo de un año, entonces te lo van a terminar pagando por 50, 55. Ahorrar en prendas de oro no es una buena opción. Y esto tiene que quedar bastante claro, sobre todo en Venezuela, que tenemos esta idea o esta creencia, este fantasma acerca del oro. Comprar oro en prendas en realidad es un artículo de lujo, no es un ahorro. Porque estamos perdiendo desde el mismo momento que compramos la prenda. Ahora, esto no quiere decir que si a ti te gusta el oro y quieres comprarte una prenda del oro, no puedes hacerla. Pero lo importante es que la hagas en los términos correctos. Después, en otro tipo de commodity, como por ejemplo el petróleo. El petróleo en realidad tiene un problema de estabilidad enorme. Estamos hablando que todo lo que tiene que ver con commodities sube y baja y eso no depende de nosotros. No es algo que nosotros podamos controlar, por lo que no es una buena opción si yo estoy comenzando en mi camino de libertad financiera, estoy comenzando a crear mi patrimonio, a ahorrar en un tipo de commodity. Ni siquiera el oro, ni siquiera el petróleo. Lo ideal es elegir una moneda fiduciaria. Y si estamos hablando de Latinoamérica, lo más importante en medio de este contexto es que tenga estabilidad, que conserve su capacidad de compra y que tenga liquidez. La liquidez es esencial, porque si tú tienes un ahorro y el día de mañana este ahorro representa tu fondo de reserva para emergencias, que es el primer paso para la libertad financiera, si el día de mañana tienes una emergencia real, necesitas poder cambiarlo. Si yo, volvamos al caso de la obra de arte, yo agarré y compré una obra de arte y el día de mañana tengo una emergencia, ¿cómo yo traduzco esa obra de arte en dinero rápido? Tomemos en cuenta la liquidez del dinero. Lo máximo que un instrumento de ahorro debe tardar para que se convierta en líquido es un fin de semana. Si tú el día viernes, vamos a hacer un ejemplo, te ocurrió la emergencia el día viernes, tú tienes que el lunes ya poder traducir esto en dinero y traducirlo en dinero real, no en dinero por empeño, no en dinero por una venta desesperada, porque ese también es otras cosas. Bueno, yo agarro y voy a ahorrar comprando autos. Pasa, ¿no? Porque en Venezuela los autos están subiendo. Yo creo que si yo pongo parte de ese dinero allí, en unos meses voy a tener más dinero. O apartamentos. Mira, hay oportunidades de apartamentos baratos, entonces yo voy a resguardar mi plata allí. No, porque el día que necesites el dinero, en realidad no vas a poder traducirlo de manera tan rápida. Volvamos al punto inicial. Estamos hablando del principio del ahorro, es decir, el fondo de reserva para emergencias. El primer paso, obviamente, si ya tú tienes un camino recorrido de libertad financiera, ya tienes una cierta riqueza, vas a explorar estos otros tipos de ahorro. Si yo ya tengo 3 o 6 meses de mis gastos guardados en forma de ahorro, y yo tengo más dinero, voy a salir a buscar otros activos que lo traten de proteger mejor a largo plazo y que me garanticen estabilidad y no tanto la liquidez. Empiezo a valorar menos la liquidez y empiezo a valorar más la estabilidad y el crecimiento de ese activo. Pero en realidad ya entramos en el mundo de las inversiones, porque eso es un poco acerca de lo que vamos a hablar. ¿Cuánto dinero debemos tener ahorrado en forma clásica? 3 meses de nuestros gastos. Tú agarras y sumas todos tus gastos mensuales, los multiplicas por 3 y allí tienes cuánto dinero necesitas tener ahorrado de manera líquida. De allí hacia arriba, todo lo que entre va destinado a inversiones. Volvemos al caso, vivimos en Latinoamérica. Si tú pides esta misma recomendación para una persona que vive en Norteamérica o que vive en Europa, te van a decir, mira, tú necesitas tener ahorrado de 6 a 12 meses. Pero las personas que vivimos en Latinoamérica, ahorrar esa cantidad de dinero puede pasar demasiado tiempo. Porque la gran mayoría de nuestros ingresos se van en los gastos más bajos de la pirámide de Maslow. Es decir, comida, alquiler, en el caso que estés alquilado, comprar un carro, comprar una casa, vestimenta, educación. Allí se va el 90-100% de nuestros gastos mensuales o de nuestros ingresos mensuales. Entonces, salir a ahorrar 3 meses de nuestros gastos como forma de ahorro para emergencias es bastante. Puedes pasar años en esto.
Obviamente dependiendo de la situación financiera de cada quien. Pero va a pasar en promedio mucho más tiempo lo que va a pasar en otros sitios. Por lo tanto, si yo te digo a ti que ahorres 12 meses de tus gastos para un fondo de reserva para emergencias, podemos estar mucho tiempo en esto. Y no es un poco acerca de la idea. Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad o cuál es el monto ahorrado que deberíamos tener? 3 meses de nuestros gastos mensuales los tenemos allí en un activo que sea líquido, que sea estable y que conserve su capacidad de compra en el tiempo. De allí para arriba hay que comenzar a invertir. Lo tenemos en un bien que sea bastante líquido para poder afrontar estos gastos. Ahora, allí entrando un poco más en ese tema, tenemos 2 tipos de ahorros según su finalidad, que hemos estado ya dando luces y orientando acerca de esto. Tenemos por un lado lo que yo le llamo el ahorro falso. ¿Qué es el ahorro falso? El ahorro falso es, bueno, yo voy a ahorrar $10 mensuales porque en un año me quiero comprar un teléfono de $120. Eso es un ahorro falso, porque en realidad lo que tú estás cambiando es consumo presente por consumo futuro sin generar rentabilidad. Esto es muy importante, porque si tú me dijeras que esos $10, tú te estás volteando y lo estás invirtiendo, y con la rentabilidad que te genera esa inversión vas a comprar el celular, yo te digo, eso no es un ahorro falso. Ahorro falso es simplemente guardar el dinero para poder juntarlo con más dinero y que después podamos pagar cosas más caras. Esto es lo que a nosotros nos enseñaron siempre a hacer. Cuando tú le preguntas a una persona, mira, ¿tú ahorras? O tú eres una persona ahorradora. Y te dice, sí, bueno, yo el 15, el 20% de mis ingresos puedo guardarlo todos los meses. Pero entonces, a final de año, empieza en enero y a final de año, con lo que ahorró durante todo ese año, se va para Margarita una semana. ¿Realmente estamos ahorrando? Lo que estamos es cambiando el consumo de hoy para el consumo de mañana. Y lo estamos cambiando de manera sin generar rentabilidad. Y hay que hacer mucho énfasis en esto, porque el día de mañana, si tú con ese dinero generas una buena inversión, tienes un emprendimiento y con la rentabilidad de ese emprendimiento te vas para Margarita a fin de año, es otra cosa distinta, porque eso es un dinero que se está generando de un activo. Tú aprovechaste tu ahorro para crear un vehículo que es un activo que va a generar más dinero. Y con el dinero que genere ese activo, allí tú te lo vas a consumir. Esa es la forma que nosotros tenemos que romper. Y son los mitos por los que hemos sido criados, y no solamente en Venezuela, estamos hablando a nivel mundial. Nosotros crecimos en una generación que dependía completamente del trabajo profesional. Cuando el trabajo profesional te daba para tener un nivel de vida que no solamente podías comprar una casa y un carro. Eso sucedió hace 30, 40 años. La generación de mis padres creció bajo ese concepto. Creció bajo el concepto de tú tienes que estudiar. Y en el momento que tú garantices una carrera profesional, con el fruto de ese trabajo, de ese conocimiento, vas a poder generar el suficiente dinero para que puedas vivir de manera normal y puedas seguir avanzando dentro de la libertad financiera. ¿Por qué los crearon de esa manera? Porque a nuestros abuelos les sirvió. Es decir, si tú te sientas y revisas o pregúntale a tus abuelos, si tus abuelos son personas, abuelos estamos hablando de la generación que está en la era de la posguerra, entre los años 40 y los años 60. Esa generación, el que estudió, pudo tener un nivel de clase media y avanzar dentro de los caminos de libertad financiera. El que no estudió entiende que por no estudiar no pudo alcanzar eso. Entonces, tanto el que estudió como el que no estudió criaron a la siguiente generación entre los 60 y los 80 con el concepto de tú tienes que estudiar, porque una carrera universitaria te va a garantizar libertad financiera. A la generación entre el 60 y el 80, esto les funcionó a medias, porque lo lograron, pero no al nivel de nuestros abuelos, de la generación anterior. Y como les funcionó a medias, así nos criaron a nosotros, la generación que está entre los 80 y 2000, 2005. ¿Esto quiere decir que estudiar sea malo? Para nada. Estudiar es el primer paso, es la primera base. Pero estudiar no es suficiente si tú quieres avanzar dentro del tema del camino de la libertad financiera. Necesitamos
educarnos y necesitamos mirar el mundo de las inversiones para que ese dinero que nosotros aprendimos a generar a través de nuestros conocimientos realmente genere más dinero, construya un activo, un vehículo que nos lleve a seguir invirtiendo. Y ahí entramos a la segunda parte, que es el ahorro inversión. Ya no estamos ahorrando $10 mensuales para gastarnos 120 en diciembre, sino que estamos ahorrando $10 mensuales para comenzar a invertir. Este comenzar a invertir se puede traducir de muchas maneras. Puede ser a través de un negocio, un comercio clásico, sobre todo para los que viven en las grandes ciudades de Venezuela, Caracas, Maracay, Valencia. Esto se da muy bien. Es decir, que tú agarres hoy y compres, tengas $500 ahorrados, compraste boxer y saliste y los vendiste por $750, $800, hiciste 50-60% de rentabilidad dentro de ese proceso de compra. El comercio se da muy bien dentro de las grandes ciudades de Venezuela, sobre todo en Caracas. Si tú te sientas y preguntas a quiénes les va mejor dentro del mundo de las inversiones, probablemente los comerciantes tengan un gran espacio allí. Puede ser a través de un emprendimiento, es decir, yo voy a agarrar un artículo, lo voy a transformar y voy a comercializar ese artículo, y esto tiene que quedar muy claro porque es la diferencia entre un negocio y un emprendimiento. Si yo voy el día de mañana, compro 100 kilos de cambures y vendo los cambures, yo tengo un negocio, tengo un comercio. Yo estoy comprando, le agrego una rentabilidad y estoy vendiendo. Si yo a esos 100 kilos de cambures que compré, agarro, los meto en una licuadora, les echo leche, les echo agua y saco un batido y vendo batidos, tengo un emprendimiento. Porque está pasando por un proceso de transformación. Esto tiene que quedar muy claro. No todo es emprendimiento y no todo es comercio. La diferencia es sencilla. Pasa por un proceso de transformación. Eso que estamos haciendo no quiere decir ni que uno sea bueno ni que uno sea malo. Pero tenemos que entender cuál es la diferencia. Tanto el negocio, el comercio, como el emprendimiento, ambos pueden transformarse en una empresa. Hay empresas que son de comerciantes, de negocios, y hay empresas que son de emprendedores. ¿Cómo lo transformamos en una empresa? Armando una estructura jerárquica, armando departamentos, contratando personal, estableciendo más allá, dividiendo las responsabilidades más allá de nosotros. Pero esto tiene que quedar bastante claro porque es lo que nos va a permitir. ¿Cuál es la técnica de ahorro que yo recomiendo para una persona que recién está comenzando y que no sabe por dónde entrar? Técnica de ahorro del 1%. Comenzamos el mes número 1 ahorrando 1% de nuestros ingresos mensuales. Mes número 2 ahorramos el 2%. Mes número 3 ahorramos el 4%. Mes número 4 ahorramos el 8%. El mes 5 ahorramos el 15% y el mes 6 ahorramos 30%. Así adaptamos nuestro cerebro a llegar a la regla del 70-30. De mis ingresos, el 70% se va a gastos y lo demás se va a el ahorro, que es lo que va a construir nuestro fondo de reserva como un piso para comenzar a invertir. Espero que te haya servido mucho este programa del día de hoy. Te recuerdo que llegamos gracias a mis amigos de Quickex. Con ellos puedes enviar dinero a Venezuela, ya sea tú que estás en otro país y me estás escuchando, o tienes algún familiar que vive en Argentina, Perú, Chile y Ecuador. Con ellos puedes enviar directamente desde su página web. Tengo más de 3 años trabajando con ellos y son 100% confiables. También llegamos gracias a Street Radio 96.9 FM. Nos puedes conseguir en Instagram, YouTube, TikTok y Twitch por @laradiopodcast. En la producción está Alberto Belfort y Roseliano Díaz Arias. En el audio Pablo Belfort y en el video Difrey Alejandro. Además, un servidor, José Gabriel Arapé. Me puedes conseguir así en todas mis redes sociales. No pido dinero para invertir. Están escribiendo a mi nombre. Solo tengo una sola red social que es José Gabriel Arapé en todas las plataformas y mi objetivo es que tú te eduques financieramente. No estoy pidiendo que pidan dinero, así que si les escriben para una inversión, ese no soy yo. Denuncien esa cuenta y ciérrenlo. Nos veremos el siguiente jueves a la misma hora y por el mismo espacio.